No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente que no le he hecho absolutamente nada a nadie. Asesinaron a tiros a la actriz Tania Mendoza, conocida por la popular película La Mera Reina del Sur. Mendoza vivía en el estado de Morelos, donde la acribillaron justo frente a su hijito. El crimen organizado lo ha corrompido todo, incluso el entretenimiento. Trata de mujeres, tráfico de drogas, lavado de dinero y una serie de delitos sangrientos son parte de los cimientos que sostienen esa industria. Hoy en día las garras del narcotráfico también asfixian a cantantes, modelos y figuras reconocidas. Son estrellas para su público, pero para los sicarios narco no son más que víctimas que deben ser tachadas de una larga lista. En esta entrega vamos a conocer los casos de Tania Mendoza, Ania Margot Acosta e Irma Lidia Gamboa. Brillaron en el escenario, pero su final fue tan oscuro como las manos que las callaron. Tania Mendoza. María Guadalupe Torres Mendoza, luego conocida como Tania, nació el 5 de abril de 1979 en Guadalajara, estado de Jalisco, en el seno de una familia de clase media. Desde pequeña demostró interés en el mundo del espectáculo. Tenía una fascinación por los escenarios y los reflectores que no hizo más que acrecentarse con el paso de los años. Por eso, ya como adolescente, se inscribió en todos los castings de actuación y modelaje que pudiera encontrar. Con el tiempo dejó de ser María y pasó a llamarse Tania, su nombre artístico predilecto. Se dice que participó en más de 200 películas y programas de televisión, algunos muy populares, otros de bajo presupuesto, pero siempre con el entusiasmo que la caracterizaba. Sin embargo, lo que marcó a fuego su carrera fue la película La Mera Reina del Sur, estrenada en 2003, y en la cual interpretaba a una mujer que estaba al frente de un cártel de tráfico de drogas. La temática sórdida y la interpretación de Tania se volvieron icónicas, a tal punto que desde entonces todos se refirieron a la actriz como La Reina, incluso cuando la popular artista comenzó a dedicarse al canto de narcocorridos y música regional. Desgraciadamente, sus nexos con el bajo mundo no ocurrían solo frente a las cámaras o con el micrófono en mano. No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente que no le he hecho absolutamente nada a nadie. Claro, tengo miedo, tengo temor por mi vida. Voy a cumplir 5 años que a mí me privaron de mi libertad en Cuernavaca, Morelos. Es obvio que tengo miedo, es obvio que tengo temor, que hagan algo en contra de mi persona. En 2015, Tania denunció en un video publicado en redes sociales que había recibido amenazas contra su vida. Según ella, consideraba que eran ataques 100% reales provenientes del narcotráfico y el mundo ilegal. La actriz y cantante imploró a las autoridades que hicieran las investigaciones pertinentes y aclaró que ella era totalmente inocente y que no tenía ningún nexo con el trasiego de narcóticos. Tengo un hijo, tengo miedo que le pase algo a mi hijo. Pero tengo un Dios que me cuida y sé que Él no va a permitir que me pase nada y que vamos a llegar con este maldito que está haciendo estas cosas. Tal como recordaba en aquel video publicado en 2015, la mujer ya había tenido un encuentro cercano con la violencia de los grupos armados mexicanos. En 2010 fue secuestrada junto a su esposo y su hijo, quien entonces tenía tan solo meses de vida. Fue una experiencia tenebrosa para toda la familia. Si bien fueron liberados al cabo de algunas horas, Tania aseguró que las amenazas y llamados continuaron durante muchos años. Ella nunca especificó de quién provenían esos ataques ni responsabilizó a ningún cártel en específico.
tal vez por miedo a que ese tipo de denuncia decantara en un nuevo secuestro, esta vez con un desenlace mucho más trágico para su marido y su pequeño. Por desgracia, cuando se trata del crimen organizado, puedes correr, pero no escapar. En la tarde del 14 de diciembre de 2023, Tania llevó a su hijo a practicar fútbol a un club de la ciudad de Cuernavaca. Allí la esperaba su perdición. Si ella entró a este club deportivo ubicado al norte de Cuernavaca, por esta misma puerta entraron sus asesinos que la sorprendieron mientras esperaba a su hijo en las canchas de fútbol. De acuerdo con testigos, el agresor se dirigió directamente a Tania y le disparó repetidas veces ante la mirada atónita de los presentes. Fue un ataque totalmente inesperado en un lugar concurrido y a plena luz del día. Sin dudas, se trató de un sicario que conocía bien a su objetivo y a quien no le tembló el pulso a la hora de jalar del gatillo. Varios disparos en el tórax acabaron con la vida de la popular artista, quien quedó tendida en el suelo del club desangrándose mientras su asesino desapareció entre las calles de Cuernavaca como si se tratara de un fantasma. El presunto feminicidio ocurrió en el campo de fútbol Felinos de la colonia Lomas de Cortés en Cuernavaca, Morelos, donde esperaba que terminara de entrenar su hijo de 11 años. De acuerdo con testigos, un sujeto en motocicleta entró al deportivo, le disparó en varias ocasiones en el tórax y se dio a la fuga. La policía desplegó un operativo para dar con los responsables, pero no obtuvo resultados. Los días siguientes al brutal asesinato fueron jornadas de especulación mediática sobre los motivos del crimen. La sombra del narcotráfico se cernía sobre la figura de Tania desde hacía mucho tiempo. La pregunta es, ¿por qué? Algunos relacionaron el ataque con las letras de narcocorridos y otros tópicos delictivos de algunas de sus canciones. Otros con una posible deuda pasada que la estrella habría adquirido al principio de su carrera y la cual tuvo que saldar con su propia vida. Lo cierto es que no existen respuestas claras sobre qué puso en marcha los engranajes de su asesinato, pero todo indica que la mano negra del crimen organizado estuvo detrás del mismo. Desgraciadamente, ella no fue la única en perecer de esta forma. Ania Margot Acosta. Ania Margot Acosta nació en Colombia y su sueño era ser actriz y modelo tal como las famosas colombianas que veía en televisión. Es por eso que gracias a su belleza logró aparecer en comerciales e incluso ganar premios de belleza, en particular el de Reina del Chocó, donde se coronó vencedora. Si bien en su país existía una enorme industria de telenovelas y series, en 2021 la joven decidió emigrar a México en busca de mejores oportunidades. Su viaje la llevó hasta Michoacán, un estado pujante y lleno de vida social, pero también corroído por el flagelo del narcotráfico. Ese territorio es hogar de múltiples cárteles de gran envergadura, desde la familia michoacana al cártel Jalisco Nueva Generación. Pese a ese peligroso contexto, la joven Acosta decidió seguir adelante con su carrera. Ella consideraba que su vida en Colombia le había dado las herramientas para sobrevivir en cualquier país del mundo. Desgraciadamente, allí fue cuando comenzó la pesadilla. El 16 de junio de 2023, sus familiares perdieron contacto con Ania Margot y en redes sociales ella parecía haber desaparecido por completo. Solía ser una usuaria asidua de Instagram, pero ahora su madre veía desesperada cómo su perfil quedaba en silencio. Al cabo de algunos días, la Fiscalía de Michoacán se comunicó con la madre de la modelo para informarle que tenían pruebas de que la joven había sido secuestrada. Bueno, lo que nos contó la Fiscalía y que mostraron unos videos, que la montaron a la fuerza a un carro, una señora donde ella vivía, fue que prácticamente como que fue la que se prestó para ese hecho. La montaron y ya no supimos más. Las imágenes eran incontestables.
se veía claramente cómo la colombiana era subida a la fuerza a un vehículo. ¿Pero por qué? Al ver esas imágenes tenebrosas, la madre recordó que en su último llamado su hija se escuchaba algo triste, casi como despidiéndose. No le prestó mayor atención a ello hasta que ocurrió la tragedia de su desaparición. De parte de las autoridades, le indicaron que todo apuntaba a que la colombiana había sido víctima de una red de trata gestionada por los cárteles narcos de la región, en particular por una facción especialmente violenta denominada Los Viagras. La policía constató también que la modelo y actriz había denunciado que un hombre la acosaba. Era un sujeto que insistía en tener relaciones sexuales con ella pese a las constantes negativas de la colombiana. Lo más llamativo es que Ania Margot identificó a su acosador como un mafioso local, un sujeto con influencia en los negocios oscuros de Michoacán. Como es usual, la policía actuó tarde y ni siquiera tuvieron la capacidad de brindarle respuestas a la familia. Tuvieron que enterarse por redes sociales del destino trágico de su amada actriz. Mi sobrina, la mayor, me mandó una foto de una noticia que habían encontrado una persona muerta en Morelia. Yo le dije, esa no es ella. Pero igual a los días me dice que habían identificado el cadáver, el abogado, y habían dicho que sí era ella, porque les tomaron pruebas de ADN y miraron una estrella que ella tenía en el pecho y que pues esas eran las pruebas que tenían. El asesinato de Ania fue grotesco. Su cuerpo fue encontrado en Morelia, Michoacán, con serios indicios de violencia sexual y golpes en toda su anatomía. La mujer había pasado por un tormento inimaginable en sus últimos instantes de vida. Quien llevó a cabo ese ataque era una bestia que se sabía completamente impune, algo típico entre los narcotraficantes locales. La policía se vio totalmente incapaz de ofrecer respuestas sobre los responsables. Las pistas eran escasas, pero aún más escaso era el afán de investigar. Esto desató una serie de protestas de parte de grupos activistas que buscan justicia por feminicidios contra migrantes como Ania. Exigimos a nuestros gobiernos unión en la lucha contra la victimización de las mujeres migrantes. Exigimos a nuestros gobiernos que no nos invisibilicen, que atiendan a nuestras familias. Exigimos paz, exigimos trato digno, exigimos justicia. Si bien la embajada colombiana se involucró en el caso para asesorar a la familia de la modelo, no pudieron ser de mucha ayuda. Es que en esa región de México las desapariciones forzadas y los asesinatos a jóvenes bellas son moneda corriente. El narcotráfico también obtiene ganancias masivas por el tráfico de mujeres, como también por los prostíbulos donde se lleva a cabo la esclavitud sexual. Todo indica que la actriz colombiana captó la atención de sicarios regionales, bestias sádicas que no comprenden un no por respuesta. En Colombia, los amigos y familiares de Ania lamentaron la pérdida y la recuerdan por sus valiosas cualidades. Fue una niña que vino muy preparada. Al principio creímos que no iba a dar la talla, las primeras impresiones que tuvimos, pero ya dentro del concurso se vio que se preparó para ser señorita Chocó. Tenía un futuro ya como empresaria, como diseñadora y como modelo, y vemos que el destino se la lleva antes de tiempo. Una vida arrebatada de manera brutal, una familia destrozada, un futuro prometedor apagado por la violencia narco. Esta es la triste historia que se repite de manera constante en el territorio azteca. Irma Lidia Gamboa. Cuando la gente escuchaba la voz de Irma Lidia Gamboa, no tenían más remedio que bailar y cantar al ritmo de la música regional y el bolero mexicano.
es que la cantante tenía un talento especial que la convirtió en una de las grandes promesas de la industria. Pero ni toda la fama ni los lujos a los que tuvo acceso la joven la salvaron de una maldición que atormenta a miles de mujeres: la violencia machista. En mayo de 2021 contrajo matrimonio con Jesús Hernández Alcocer, un respetado licenciado de Ciudad de México. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, la cantante lo denunció por violencia doméstica, declarando que el hombre la había golpeado con un arma y la había amenazado con matarla. No obstante, las autoridades cerraron la investigación cuando la cantante otorgó el perdón a su agresor, aun cuando en los casos en que se usa un arma de fuego, el delito se persigue de oficio, por lo que se debió continuar con la indagatoria. Nuevamente la justicia fue inoperante, condenando a la joven a un final trágico. El 23 de junio de 2022, el romance se transformó en un crimen que ninguno de los testigos podrá olvidar jamás. Esa noche Irma fue a un restaurante en Colonia del Valle, sin saber que allí la esperaba Jesús Hernández Alcocer. El abogado Jesús Hernández, de 79 años, estaba solo en una de las zonas privadas del restaurante cuando llegó Irma Lidia. Unos minutos después comenzaron a discutir y de pronto se escuchó un disparo, seguido de un segundo disparo. Finalmente, Jesús Hernández se levantó de su asiento y le disparó en la cabeza a Irma Lidia. Después, se volvió a sentar. Todo sucedió en cuestión de segundos. El hombre desenfundó su arma y ejecutó a su pareja con brutal precisión. Aunque el crimen ocurrió en un área privada del restaurante, lejos de miradas indiscretas, los estruendosos disparos resonaron por todo el local, helando la sangre de los presentes. Nos alertamos de este evento cuando escuchamos un sonido seco. Al principio mi subconsciente me decía, no, pues es un disparo, pero no lo creía por estar en un restaurante tan popular a esa hora. No daba crédito que pudiera ser. Sin embargo, en el segundo disparo, pues me percató que la chica se encontraba herida por cómo se estaba balanceando sobre su silla, y el tercer disparo, el cuate se para, estaba sentado, se para y se lo pone en una parte alta. Supongo que fue en la altura de la cabeza o en la parte alta. Tras el asesinato, Jesús Hernández tuvo una reacción escalofriante. Primero permaneció sentado en la mesa como si intentara asimilar la atrocidad que acababa de cometer. Cuando la realidad lo alcanzó, intentó huir, pero los otros comensales, aún bajo el shock, lograron detenerlo. El señor rodea el salón, intenta salir. Nos pusimos ahí como enfrente de él. El otro comensal que por ahí también se acercó, lo intenta agredir y verbalmente lo insulta, y este señor, pues más allá de, pues no sé, o sea, recapacitar un poquito de todo lo que acababa de hacer, pues también amenazó al cuate ¿no? Le dijo, también a ti te voy a dar, y no me toques, y la chingada. Se puso un poquito agresivo el señor. Jesús Hernández fue apresado por la justicia junto a 2 empleados que operaban como chofer y seguridad. Los 3 fueron imputados por planear el asesinato de la cantante, y fue entonces que salieron a la luz los crímenes previos del feminicida. Hernández tenía un largo prontuario de estafas, denuncias por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico. Era un delincuente financiero de larga profesión, y muchos sospecharon que su relación con Irma había iniciado justamente por el poder e influencia que él tenía en Ciudad de México. La investigación continúa su curso. Los testigos reconstruyeron el momento del asesinato enteramente por sonidos, ya que no había imágenes filmadas del momento del crimen. El video del disparo no puede existir porque estaban en un privado del restaurante. En estos videos sí se puede escuchar
las 3 detonaciones. Parte del personal que estaba dando el servicio a ese privado refieren justamente que solamente estaban estas 2 personas, que es la víctima y el victimario. Sin embargo, pese a ser atrapado el autor, esta historia tuvo un final poco satisfactorio. El 4 de octubre de 2022, Jesús Hernández fue encontrado muerto en misteriosas circunstancias. Jamás se aclararon los motivos de su fallecimiento, pero lo cierto es que con su deceso se puso fin a la causa por el asesinato de Irma. Si bien la policía logró dar con el perpetrador, difícilmente podamos catalogar este final como algo semejante a la justicia. Las muertes de estas mujeres no son casos aislados, son parte de un fenómeno que consume a todos los estratos de México. No importa si eres una famosa cantante, una actriz con larga carrera o una modelo migrante en búsqueda de un mejor futuro. Los sicarios no hacen diferencia a la hora de acabar con vidas tan prometedoras como inocentes. Esperamos que algún día todos estos casos encuentren justicia, pero hasta entonces es importante recordar a estas damas tanto por su carrera como por la tragedia que apagó su luz. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.